índice de desnutrición y de pobreza en el país, se encuentran 13 de los 19 municipios de Sololá. Y en el programa que usted mencionó, Mano a Mano, se encuentra uno de los 7 municipios más afectados en el país. Sin embargo, contrario a su discurso, resulta que el departamento completo de Sololá solo lleva 11 millones para todo el departamento. Pero resulta, nosotros tenemos una población en Sololá aproximadamente de 700,000 habitantes. Y para 700,000 habitantes y para un departamento con 13 municipios enlistados dentro de los 114 priorizados con desnutrición, resulta que solo hay 11 millones. Pero para el municipio de Palestina de los Altos, que tiene 15,000 habitantes, se designaron 15 millones. Entonces, yo hasta el día de hoy no he encontrado un argumento técnico con el cual ustedes justifiquen que de manera técnica, que en base a los índices que establece la ley, hayan sido distribuidos estos recursos. Por ahí quiso su viceministro salir cantinfleando diciendo que estos habían sido asignados para poder equilibrar, porque ya entre ordinarios, que entre extraordinarios de la Gran Cruzada, más los de la ampliación, se hace un equilibrio. No es cierto, nosotros hemos hecho la tabla comparativa de las 3 asignaciones y no es así. Le pregunto, ya el señor secretario de la SEP ha dicho que él no tuvo nada que ver en la decisión en la asignación de esos recursos, que fue parte, como lo establece la ley, del Ministerio de Finanzas. En otra situación el día de antier, sus funcionarios reconocieron que ellos no tuvieron nada que ver en la elaboración de este instrumento, de esta propuesta. Quiere decir que la responsabilidad de la asignación de estos recursos recae directamente sobre usted, ministro. Y ahí va la otra pregunta. ¿Quién designó o quién decidió que Sololá fuera el departamento con menos recursos asignados, siendo que Sololá es uno de los departamentos con mayor índice de desnutrición y de pobreza? Entonces yo quisiera que hoy, estará con juramento, que usted me diga si fue una decisión del bachiller Mencos o del presidente de la República. ¿Quién dio esa instrucción? Tomando en cuenta que sus funcionarios han señalado que no tuvieron nada que ver en la elaboración, que solo les fue enviada la propuesta. Entonces esas son las preguntas directas. Muchas gracias, presidente. Ministro, por favor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Voy a intentar responder en orden. En ningún momento le hemos echado la culpa a los consejos de desarrollo sobre el monto de ejecución que llevan a este momento. Si no creyéramos en que los consejos de desarrollo son una vía importante para la inversión pública, no los hubiéramos incluido. Entonces sí quisiera aclarar que en ningún momento yo he puesto responsabilidades sobre el Consejo de Desarrollo. Más bien hemos sido muy claros al advertir que hay ineficiencias como fruto del debilitamiento de las instituciones, como fruto de la corrupción del gobierno anterior, que se dedicó mucho a delinquir y muy poco a construir Estado, es que tenemos lo que estamos enfrentando. En segundo término, sí, efectivamente hay que hacer algunos retos todavía de eficiencia y estamos conscientes de planificación y de ejecución de los recursos. ¿Con quién me reuní? Efectivamente he tenido reuniones con diferentes partidos, bloques políticos. Todo ha sido en el Ministerio de Finanzas. Yo me debo y tengo una obligación con la sociedad. Yo no tengo caletas, no tengo lugares guardados en mi oficina que nadie conoce, tampoco tengo ninguna intención de reuniones afuera. Estamos en un tono técnico. Yo creo que el diputado tampoco ha hecho acusaciones o segundos sentidos. Mantengamos el tono. Yo lo interpreto así, con mucho gusto bajo el tono, pero sí quiero ser muy claro que no hemos venido aquí a que cuestionen nuestra obligación de encontrar lo peor que le puede pasar al país, lo peor que le ha sido heredado, y por eso hemos platicado con muchísimos actores, seguiremos platicando con esos actores y seguiremos intentando llegar a conclusión. Que quisiéramos que la ampliación
viera reflejada todas las preocupaciones de distritos que están representados en el Congreso. Entendemos que los diputados tienen la labor de intermediación sobre los retos de sus territorios. Estamos dispuestos a hablar con todo el que quiera hablar y quiera en verdad trabajar en favor del desarrollo y no de ver cómo destruimos al gobierno que está gobernando. Y finalmente, yo sí creo y por eso valoramos el poder que tiene el organismo legislativo y el poder que tienen para decidir entregando. Venimos aquí con la mejor del avanzar, logrando acuerdos más. Sí, también pido la consideración de respetar el trabajo que se hace desde el Ministerio de Finanzas, que se hace precisamente en un espacio público, porque es el único espacio en donde se debe discutir el poder público y sus acciones. Muchas gracias y gracias. Parece, ministro, presidente, no respondió a unas preguntas. Sí, presidente, eso es lo que quería mencionar. Primero, decirle al señor ministro que cuando se refiere a todos esos actos de corrupción que usted señala, por supuesto que debe denunciarlos. Qué bueno que entonces usted pues va con su teoría y con su campaña política en la que mencionaban que el 40% se iba en corrupción. No veo entonces el sentido de venir a pedir más recursos cuando su caballito de batalla era que la corrupción iba a ahorrarle, la lucha contra la corrupción le iba a ahorrar 40% del presupuesto a su gobierno. Entonces, hoy en junio, yo estaría de acuerdo en una ampliación si para este 6º mes del año estuviéramos ejecutando, que ustedes se diera la ejecución de por lo menos el 65% del presupuesto. Entonces uno diría, qué bueno que hay inversión social de la que tanto hablaban, qué bueno que hay inversión en infraestructura de la que tanto hablan. Le quiero aclarar que nosotros vamos a fiscalizar lo que ustedes ahorita están pregonando de la remoción de las escuelas, porque estamos 100% seguros que están engañando al pueblo al decir que son 4,000 escuelas remozadas. Y lo vamos a demostrar en los medios de comunicación, siendo esa el único logro que ustedes quieren destacar. Entonces, yo creo que también nuevamente se contradice al decir que los actos de corrupción, porque si entonces fuera eso, hoy tuvieran un 40% más de presupuesto. Les sobrarían recursos, pero no es así. Vienen aquí una vez más a pedir recursos cuando tuvieron la aprobación de un presupuesto y prefirieron que se cayera ese presupuesto. Entonces, evitemos las contradicciones. Y en cuanto a los señalamientos de doble sentido, como mencionaba el señor presidente, lo invito a que sea profesional y a que ponga las denuncias correspondientes, porque yo sí las voy a poner por difamación, porque si usted tiene conocimiento de algo, es omisión de denuncia en no poner las denuncias correspondientes. Y luego le vuelvo a preguntar directamente cuáles fueron los acuerdos negociados de manera secreta en el edificio de finanzas, que usted quiere salir como diciendo que fue transparente, pero si no se hubiera visto evidenciado el día de ayer, no hubiera salido jamás a decir que estaba negociando bajo la mesa, y quisiéramos saber con quiénes, con nombres de partido, de diputados, y cuáles fueron los acuerdos políticos. Y luego sobre el tema de Sorolá, quiero saber, y está bajo juramento, si fue usted o el presidente el que ordenó que uno de los departamentos más afectados tuviera ese monto como una represalia política por yo ser líder de la oposición. Entonces, nuevamente le reitero esas preguntas y quiero una respuesta clara. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Sí, efectivamente, se puede tener acceso a la agenda de trabajo del ministro. Ustedes la pueden solicitar. No tengo en este momento el dato de todas las reuniones, pero es de público acceso. En cuanto a Sololá, usted me pregunta cómo se tomaron las decisiones. En esta primera fase se decidió distribuir los recursos de una forma como aparece en la iniciativa de ley. Se han priorizado ciertos sectores y ciertos territorios, y la discusión técnica va en torno a la necesidad de avanzar en proyectos de agua y saneamiento, en proyectos de viales, en particular caminos rurales en los territorios, y en algunos esfuerzos para avanzar en remozamientos en educación y salud. Ok, ahora entonces dos cosas. Me falta una respuesta. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Porque no se acuerda de quiénes llegaron. Digamos que ahorita se le olvidó quiénes llegaron, pero sí no se le puede haber olvidado cuáles fueron los acuerdos, porque usted hizo esos acuerdos políticos que mencionó ayer en la televisión. Por un lado. Y por otro, usted habla de que se han priorizado y que para Sololá está hablando de proyectos de saneamiento y sobre todo de caminos. Dígame cuáles. Yo le solicito que ahorita usted me diga los 11 millones que priorizó en Sololá.
porque está hablando de esos renglones. Yo sí quisiera saber, y no me venga con el argumento de que como esos son los renglones que están permitidos, no. Yo quiero saber cuáles son los 11 millones que priorizaron en Sorolla, y nuevamente le pregunto directamente, ¿quién? Si sus funcionarios le dijeron que ellos no fueron, que el secretario de la SEP dijo que él no fue, entonces fue usted. ¿Fue una decisión suya o fue una orden del presidente? Sí, a ver, sobre lo que aparece en el artículo 13 son los montos. El propio artículo dice que en el momento de la aprobación se haga el trabajo de tener los proyectos. Me parece que el señor diputado Contreras, con mucho respeto menciono su nombre, fue muy claro en explicarnos cómo hay una necesidad de aprobar antes de empezar a hacer todos los proyectos. Así es que nosotros no tenemos proyectos en particular. Lo que sí dice el artículo es que deben ir dirigidos hacia agua y saneamiento, caminos rurales, educación y salud. Y después sobre la composición del aporte, lo que teníamos es un límite de 1.675 millones de quetzales. Es un límite que se suma, digamos, a los 1.675 millones que llegan por situado constitucional a las alcaldías, y básicamente lo que hicimos fue una redistribución en función de... ¿Fue usted, ministro, o fue el presidente? Es una pregunta tan sencilla. No cuánto suma toda la ampliación. ¿Fue usted o fue el presidente quien dio la orden? El presidente. El presidente es quien tiene la iniciativa de ley. El presidente ha revisado los números. El presidente dio la orden que a Sorolla solo se le adjudicaran 11 millones. ¿Puedo responder? No dio ninguna orden. El presidente no dijo en qué y en dónde invertir. El presidente recibió los números y nosotros lo expusimos así como está. ¿Y los acuerdos a los que llegó con las personas que llegaron a finanzas? Los acuerdos están en torno a la realidad fiscal que tiene el país. Hablamos sobre el momento de recaudación que tiene el país y de cómo esos 14.450 millones no deberían de dejar de aprovecharse este año para convertirse en inversión, en bienestar social. Y básicamente eso es parte de la discusión que tuvimos con los diferentes... ¿Cuáles fueron los acuerdos, ministro? Le reitero, los acuerdos son la necesidad de actualizar la... Es que un acuerdo no es una necesidad. Puntualmente usted dijo que tenía acuerdos, que había logrado acuerdos políticos. Sí. Un acuerdo se establece claramente y usted dice, bueno, con ustedes vamos a hacer estos acuerdos. ¿Cuáles son esos acuerdos? Sí, bueno, reitero, los acuerdos es poder presentar esta ampliación y tener una oportunidad de debate y discusión en el Pleno del Congreso. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.